Bien, amada iglesia, quiero pedirle por favor que se ubique en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Estamos allí en la serie de sermones del Sermón del Monte. Mateo 5, versículos 27 al 30, dice de la siguiente manera: Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos expones a cada una de estas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio hace mucho tiempo atrás, pero que siguen estando vivas hoy cada palabra. Señor, gracias porque tú nos formas, tú nos enseñas, tú escudriñas nuestros corazones y a través de tu Santo Espíritu nos vas santificando cada día para que la imagen de Cristo sea forjada en nosotros y para que vivamos más para tu gloria y para tu honra, siendo al mismo tiempo herramientas en tus manos para bendecir las vidas de todos aquellos que se cruzan en nuestro diario caminar y que con nuestro testimonio seamos luz para esas personas que se encuentran en oscuridad. Señor, gracias por tu palabra, que es alimento para nuestras almas, tu palabra que nos fortalece, que nos enseña a vivir de manera justa y piadosa. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El título del sermón de hoy es el siguiente: más allá del adulterio. Más allá del adulterio. El segundo ejemplo que nuestro Señor presenta para explicarnos cómo nuestra justicia tiene que ser mayor a la justicia de los escribas y fariseos se relaciona con el tema de el adulterio y por supuesto también con el tema del pecado sexual en general. No se refiere únicamente al tema del adulterio, podríamos incluir aquí la fornicación, la pornografía o cualquier tipo de relación sexual ilícita. Entendamos que el único tipo de relación sexual aceptable para Dios es aquella que ocurre en la esfera de la institución sagrada del matrimonio. Todo tipo de relación sexual o deseo sexual que ocurra fuera de esa esfera es completamente pecaminosa y por ende inaceptable para Dios. El Señor Jesús aquí también nos está enseñando que la única justicia aceptable para Dios es la pureza perfecta del corazón. Si no tenemos una pureza perfecta, no podremos jamás entrar en el reino de los cielos. Si esa pureza de la vida externa, si esa pureza no produce una vida externa obediente, no es verdadera pureza. Y si la vida externa obediente no es el resultado de una pureza del corazón, esa vida tampoco es agradable para Dios. Se reproduce en simple hipocresía. La realidad es que sin una pureza verdadera del corazón, nosotros no podríamos vivir de manera genuina el cristianismo. No podríamos poner por obra los principios de la palabra de Dios de manera auténtica y real, de una manera que glorifique el nombre del Señor. Recordemos que en esa condición se encontraban los escribas y fariseos. Ellos procuraban exhibir una vida piadosa, perfecta delante de las demás personas. Incluso la Biblia nos dice que ellos hacían largas oraciones delante de las demás personas, pero lo único que procuraban con eso era el aplauso, era la admiración.
y del mismo modo le gustaba todas aquellas obras externas que los hicieran ver como personas muy espirituales, pero la verdad es que sus corazones estaban endurecidos, eran una roca, eran personas realmente arrogantes y eran hipócritas. Esa justicia que ellos exteriorizaban se fundamentaba únicamente en obras humanas. Podían parecer muy justos ante los ojos de las demás personas, pero por dentro ellos estaban podridos en la pecaminosidad. Es este precisamente el reproche que claramente el Señor Jesucristo les hace más adelante aquí mismo en el Evangelio de Mateo. Si es tan amable, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28. Y note lo que claramente le dice el Señor Jesucristo a estas personas. Leemos. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Noten el término ay. Es un ay del juicio que se aproxima por la manera hipócrita en la que ellos vivían. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Lo que está queriendo decir el Señor Jesús con las palabras en estos dos versículos es que ellos no tenían que tratar de aparentar santidad, porque la verdad, la santidad que es pura apariencia es hipocresía. Lo que el Señor les estaba diciendo era, límpiense ustedes por dentro, que sus corazones realmente sean santificados, que sus corazones realmente sean purificados, sean limpiados ustedes en primer lugar en el pensamiento, en sus emociones, en las cosas que ustedes desean. Ellos eran hipócritas porque trataban de exteriorizar algo que no era real en sus propios corazones. Seguimos leyendo los versículos 27 y 28. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Usted de repente ha ido a esos cementerios donde usted ve esas estructuras de mármol, que uno se puede peinar mirándose en el mármol, una cosa increíblemente hermosa, pero sabemos que debajo de toda esa estructura hay cuerpos que han estado por mucho tiempo pudriéndose, desintegrándose. Bueno, eso era lo que sucedía con los escribas y fariseos. Por fuera se veían muy bien, se veían muy hermosos, pero el Señor Jesús, que es Dios y que conocía los corazones de esas personas, sabían que por dentro ellos no eran para nada lo que exteriorizaban ser. Y se los estaba diciendo abiertamente, y como decimos hoy, sin pelos en la lengua. El Señor Jesús les estaba hablando con claridad. Les hizo una radiografía de sus corazones y les dio el resultado de una vez. Aquí tienen la placa. Miren cómo están por dentro. Se están pudriendo. ¿Sabe una cosa? Qué triste que en nuestras congregaciones hay muchas personas que viven de esa manera. Llegan a nuestros templos exteriorizando piedad, exteriorizando madurez espiritual, exteriorizando una vida que crece en santidad, pero por dentro están creciendo cada vez más en todo tipo de pecaminosidad. Pero piensan que como los demás no lo ven, entonces no hay problema. Aquí Jesús está diciendo que realmente esa es una situación terrible. Y miren el versículo 28. Así también ustedes, les dice a los escribas y fariseos hipócritas, como los sepulcros, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Lo ven? Tenían apariencia de justicia ante los ojos de las personas. Lo que significa es que si usted hablaba con alguna persona, la opinión en común era, no, son muy piadosos en verdad, ellos son muy santos, son muy justos en verdad. Esa es la opinión pública de quienes los veían, pero Jesús, que conocía sus corazones, para nada, son falsos, sus corazones son corruptos, están llenos de todo tipo de maldad. Ahí se cae la tesis que hoy se defiende tanto, que si la mayoría lo dice, entonces tienen la razón. Aquí la mayoría veía algo que era falso y Jesús veía la verdad de sus corazones. Y la opinión de Jesús valía, por supuesto, más que la opinión de la mayoría. Amados hermanos,
aprendemos aquí que la hipocresía no puede sustituir a la santidad, así como los rituales o la religiosidad o las obras externas no pueden sustituir a la verdadera justicia, que es la pureza de corazón. No importa cuántas cosas buenas hagas tú exteriormente, si tu corazón no es humilde, no se humilla delante de Dios, y si en tu corazón no estás creciendo en santidad, todas tus obras no tienen ningún valor delante del Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Y recuerde que en el versículo 20 de este capítulo, Jesús ha dicho claramente que si nuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. No entraremos. Y lo que estaba diciendo era que la justicia nuestra no tenía que ser hipócrita como la de los escribas y fariseos, sino la justicia perfecta que Dios demanda. Dios demanda una justicia perfecta de parte de las personas que quieran entrar en el reino de los cielos. Note también, por favor, si es tan amable, y me acompaña a Lucas, el Evangelio de Lucas, y se ubica, por favor, en el capítulo 16, en el versículo 15. Lucas, capítulo 16, versículo 15. Y note allí también las palabras del Señor Jesucristo. Mire cómo dice él ahí. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Ellos podían fingir delante de las demás personas. Ellos podían aparentar santidad delante de las demás personas, pero a Dios no podemos engañarlo. Si no estamos creciendo realmente en santidad, Dios lo sabe. Cada pecado que nosotros cometemos, Dios lo sabe. Recuerde que toda nuestra vida ocurre delante del Señor. Él ve cada detalle de nuestras vidas, cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento que tenemos. Él lo ve con absoluta precisión y claridad. Todo lo que tenemos por dentro. Ninguno de nuestros pensamientos o sentimientos o acciones escapan al conocimiento del Señor. A Él no podemos mentirle. Y la vida cristiana tiene como propósito que vivamos precisamente para la gloria de ese Dios que nos conoce perfectamente. Delante de Él no podemos ocultarnos delante de otras personas cuando vamos a pecar, porque decimos, bueno, lo malo no es pecar, lo malo es que nos vean. Así que si vamos a pecar, nos escondemos. El asunto es que el pecado es un insulto a Dios y delante de Él no te puedes esconder, no hay manera. Donde quiera que te metas, ahí te ve el Señor en HD, o no, mejor 8K ahora, ¿no? En 8K. Ahí te ve el Señor, claramente. Toda persona, sin importar su color de piel, sin importar su nivel social, sus estudios académicos o la edad que tenga, toda persona, sin excepción, tiene un corazón corrupto y no puede librarse de él con sus propios esfuerzos. Todo ser humano tiene un corazón corrupto delante de Dios, sin excepción. La única excepción que podríamos mencionar es el Señor Jesucristo, que era completo y verdaderamente Dios y completo y verdaderamente hombre. Pero aparte de Él, todos los demás seres humanos tienen un corazón corrupto. Corrupto. Eso enseña la Escritura. Ahora bien, ese es un problema real, porque la justicia que el Rey Divino requiere de aquellos que desean entrar a su reino es una justicia perfecta. Y el problema no es solo que sea perfecta, sino que es una justicia que ninguno puede lograr por sí mismo. No importa cuánto saltes, brinques, pelees y te esfuerces, no puedes alcanzar esa justicia que Dios requiere para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Ninguno de nosotros, ningún ser humano puede alcanzarla. Es ese Rey mismo quien concede esa justicia a quienes humildemente se arrepienten y confían en Él. Es una justicia que solo Cristo logró en nuestro lugar cuando Él vino y llevó una vida perfecta en nuestro lugar. Él cumplió de manera plena y total la ley de Dios en nuestro lugar. Y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados en nuestro lugar. Resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios y ahora tiene autoridad sobre todas las cosas.
si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en la persona de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, y creemos que Dios Padre lo resucitó entre los muertos, y creemos que Él reina en los cielos, y ahora vivimos para su gloria y honra, entonces esa justicia nos es imputada a nosotros. No puedes alcanzarla tú, solo Cristo la alcanzó por nosotros y para nosotros. Ahora bien, el presente sermón se sostiene en los siguientes pilares. 3 pilares sostienen este sermón. Número 1, el mandamiento proclamado, versículo 27. El mandamiento proclamado. Número 2, el deseo que viola el mandamiento. El deseo que viola el mandamiento, versículo 28. Número 3, la urgencia del arrepentimiento. La urgencia del arrepentimiento, versículos 29 y 30. Vamos a abordar ese primer punto, el mandamiento proclamado. Ahí está, en el versículo 27. Mire cómo dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Este es el 7º mandamiento de la ley moral de Dios. En el Antiguo Testamento lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 14, Levítico capítulo 20, versículo 10, y también lo encontramos de nuevo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Ya nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado en sermones anteriores, que la expresión inicial que aparece en el versículo, esa que dice, ustedes han oído que se dijo, no es una referencia que Jesús está haciendo a la ley moral de Dios. No, es una referencia que Jesús está haciendo para referirse a la interpretación que los escribas y fariseos le daban a la ley moral de Dios. De esa manera queda claro que Jesús aquí no está refutando o tratando de cambiar lo que Dios ha dicho a través de los profetas o lo que Dios ha expresado a través de su ley. No. Él vino a cumplir la ley. No vino a cambiarla, no vino a abrogarla, a anularla. Lo que ahora Jesús está haciendo es darle la correcta interpretación porque los escribas y fariseos la habían interpretado muy mal y de manera conveniente. No habían dado la verdadera explicación de la palabra de Dios a la nación de Israel. Y recuerden la condición en la que ellos se encontraban. Ellos no podían venir a estudiar la ley de Dios de manera directa porque la mayoría del pueblo, debido al exilio que habían pasado en Babilonia, no hablaban hebreo. Así que solo algunos estudiosos hablaban hebreo, la ley estaba en hebreo y solo ellos podían venir, leer, entender y explicarle al pueblo. ¿Ve la diferencia? Así que el pueblo dependía de las explicaciones de estas personas y ellos fueron unos irresponsables y fueron también personas muy pecaminosas al enseñar mal a la nación de Israel. Jesús está corrigiendo eso. Ahora bien, como vemos aquí, ciertamente la ley moral dice, no cometerás adulterio. Así que cuando Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, eso está bien, eso es correcto. El asunto es como te dije, el problema es que los escribas y fariseos solo se enfocaban en las acciones externas y le restaban importancia a las intenciones del corazón. Ahora, veamos lo que significa cometer adulterio para que podamos entender mejor esto. Cometer adulterio se refiere a la relación sexual entre un hombre y una mujer, en la normalidad de los casos, ¿no? Entre un hombre y una mujer, cuando uno de ellos o ambos están casados con otra persona. Básicamente, eso es lo que se refiere la palabra adulterio. Sin embargo, la razón por la cual las personas cometen adulterio es porque en sus corazones ellos previamente han acariciado una y otra vez ese deseo. ¿Lo ve? Así que el problema no estaba en las acciones, estaba en el corazón, que daba como fruto las acciones. Las personas cometían adulterio porque en sus corazones habían acariciado el deseo de adulterar. El deseo de adulterar los llevó a cometer las acciones de adulterio. Así que la ley no apuntaba únicamente a la acción, estaba apuntando a las intenciones, a las motivaciones y a los deseos del corazón. El mismo principio que nosotros estudiamos en el sermón anterior se aplica aquí, solo que el Señor Jesús cambió el ejemplo. Ahora está usando otro tipo de pecado, pero esto se aplica absolutamente a todo tipo de pecado que usted pueda señalar en este momento. En nuestros días,
Las pasiones desenfrenadas dominan la sociedad en que vivimos. Nosotros lo sabemos. Todas esas pasiones están siendo estimuladas por las redes sociales. Hoy usted va a cualquier página, usted se mete en Instagram o va a Facebook y son prácticamente páginas que habían sido tildadas de pornográficas hace algunos 30 o 40 años atrás. Pero como la sociedad se ha ido deteriorando de manera moral a medida que el tiempo pasa, las personas han ido perdiendo la sensibilidad a la inmoralidad. Y gradualmente lo que se pudo haber señalado como algo estrepitosamente inmoral hace unos años atrás, hoy lo vemos de manera normal. Porque nos hicieron como le hacen a la rana cuando la ponen en una olla con agua. La llevas a la cocina y empiezas a poner el agua a hervir y la rana, como tiene la facultad de irse adaptando a la temperatura, no se da cuenta que el agua se está calentando. Y a medida que gradualmente le van calentando más y más y más el agua, ella sigue tranquila, no salta, no brinca de la olla, porque su cuerpo también gradualmente se va adaptando a la temperatura del agua hasta que ella no resiste más y muere. ¿Lo ve? Así es como nos pasó a nosotros en la sociedad. Ella se va corrompiendo como el agua que se va calentando cada vez más, y lo que antes hubiésemos señalado como algo terriblemente inmoral, ya lo estamos viendo con normalidad sin darnos cuenta. De allí la importancia de que nosotros estemos continuamente exponiéndonos a los principios de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante que en el hogar tengamos un ambiente evangelizador? ¿Se da cuenta por qué es importante que usted tenga el hábito de la lectura bíblica y oración diaria y que usted le enseñe ese hábito también a los demás miembros de la familia? Para que vayan conociendo lo que la Biblia enseña y no se dejen llevar por lo que la sociedad está diciendo. Porque gradualmente te van corrompiendo en tus pensamientos sin que te des cuenta. Lo están haciendo a través de las redes sociales, lo están haciendo a través de los programas de televisión y poco a poco te van aumentando cada vez más la inmoralidad. Entonces, ¿qué hacen los ojos? ¿Qué hace la mente? ¿Qué hace el oído? Se va adaptando gradualmente a esas cosas. Cuando queremos darnos cuenta, estamos perdidos en un mar de cosas que son terriblemente inmorales. ¿Lo ve? Y seguirá empeorando, seguirá empeorando. Así que vivimos en una sociedad donde lo que es correcto se señala de manera ridícula, como algo tonto. El matrimonio no es valorado en nuestros días. La mayoría de los jóvenes hoy, la nueva generación, consideran que el matrimonio no es algo importante. ¿Para qué nos vamos a casar? Eso no es importante, no necesitamos casarnos. Vamos a vivir juntos y ya. Vivir en fornicación, lo cual es pecaminoso. Y algunos piensan que esa es una forma de pensar de ellos mismos, que ellos de manera autónoma, sin influencias externas, llegaron a esa conclusión. Pues esa es una conclusión a la que los jóvenes están llegando en masa. Esa es la manera de pensar de nuestros días en la sociedad y están manipulando a los jóvenes y ellos creen que de manera libre están tomando esas decisiones. No, te están adoctrinando de esa manera y estás cayendo redondito. Esa es la verdad con respecto a eso. Así como también adoctrinan a los niños para que escojan si quieren vivir como hombres o como mujeres, o sin sexo, o si quieren ser un perro, o un gato, o una cucaracha. Solo que si eres una cucaracha y alguien te da un cotizazo y te mueres, pues nadie debería ir a la cárcel por ti, porque nadie mete preso a una persona por matar un montón de cucarachas en su casa. ¿Y cuántas veces no agarramos el begón y no te buscan? Vamos a buscar al asesino en serie. Mató 15 cucarachas. Nadie dice eso. ¿Lo ven? Hay una diferencia, pero la sociedad está borrando la línea de la diferencia. ¿Por qué los seres humanos somos más importantes que los animales? Porque solo los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Y eso nos da dignidad y valor por encima del resto de la creación. Y por eso debemos aprender a vivir según los principios de Dios y los principios de la moralidad y las buenas costumbres. Así que el matrimonio no tiene valor hoy. La fidelidad sexual y la pureza moral son despreciados hoy, son ridiculizados hoy, provocan risa en estos días. Así que es muy normal hoy ver matrimonios libres. De hecho,
Hay lugares donde diferentes matrimonios van y se reúnen y celebran una fiesta, luego donde cada quien se va a una habitación para pasar la noche. Usted diría, pero eso no está mal, si yo voy con mi esposo a una fiesta y en un hotel y después nos quedamos en el hotel con mi esposo, eso más bien sería algo lindo, si fuese con tu esposo, pero esa no es la intención que hacen en esas fiestas. Esa fiesta, la intención es que tú te vas a ir con la esposa de alguien más y tu esposa se va a ir con el esposo de alguien más y se van a ver al otro día. Y esa práctica ha ido aumentando cada vez más y se está viendo con normalidad. Parejas matrimoniales que invitan a un tercero para que esté con ellos, para poder así enriquecer más la relación matrimonial. Eso es lo que dicen. ¿Y cómo empezaron? Empezaron viendo programas de televisión de pornografía para poder excitarse y poder tener una mejor relación. Pastor, ¿no le parece que está hablando algo crudo que están nuestros hijos? No estoy hablando de manera inmoral, estoy hablando lo suficientemente claro para que ellos estén preparados, porque el mundo no tiene medidas para hablarles de estas cosas. Y tenemos que formarlos bien, y si no lo hacemos nosotros, el mundo los va a engañar. Así que quiero decirles de una vez, hermanos, que violamos el mandamiento que el Señor Jesús nos está dando aquí de no cometer adulterio cuando como pareja nos ponemos a ver pornografía para enriquecer la relación sexual. No es correcto hacer eso. Deshonra a Dios y es un terrible pecado. Un cristiano debe tener temor a Dios y no caer en esas cosas. ¿Qué tiene de malo, pastor? Que somos mi esposa y yo los que estamos viendo pornografía. Tiene todo de malo porque eso va a ensuciar tu mente. La pornografía tiene la característica de hacerte desear cada vez más cosas terribles, porque el video que viste la primera vez ya no te va a llenar la segunda vez. Llega un momento que ese video no te hace y necesitas avanzar y buscar otros videos y otras formas, y poco a poco te vas a ir sumergiendo cada vez más en ese mundo y te vas a ir corrompiendo cada vez más. Y llegará un momento que vas a cambiar el cuerpo de tu esposa por el cuerpo de la persona que estás viendo en ese video. Así que el cuerpo de tu esposa ya no te va a despertar apetitos sexuales, vas a necesitar buscar a alguien más que se parezca a esa mujer que viste en el video, para tener una relación sexual como la que se ve ahí en el video, que muchas veces escapa a la realidad, que no es verdad. Te cayeron en mentira y te creíste que era posible hacer todo ese montón de cosas que se ven allí. No, mis amados hermanos, santifiquemos nuestra relación matrimonial y no caigamos en ese tipo de cosas tan terribles, inmorales y sucias. Además, recuerde lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, cuando habló del liderazgo masculino en el matrimonio. Le dijo a los hombres que el amor que ellos tienen que tener por sus esposas tiene que ser un amor semejante al amor que Cristo tiene por su iglesia. ¿Y cómo es el amor que Cristo tiene por la iglesia? Es un amor que purifica a la iglesia, santifica a la iglesia, forja la imagen de Cristo en ella. Ese es el amor de Cristo por la iglesia. Entonces, mi amor por mi esposa no puede guiarla a ella a ver pornografía. Le voy a ensuciar la mente y le voy a ensuciar su corazón. Soy un hombre irresponsable y soy una herramienta en las manos del diablo para ensuciar y encochinar la mente y el corazón de mi esposa. Amados hombres que me están oyendo, si ustedes han cometido ese pecado, en este mismo momento los exhorto a que se arrepientan y no lo vuelvan a hacer nunca más. Y cuando lleguen a casa, lleven a su esposa al cuarto y pídanle perdón por haber hecho que ella sea partícipe de semejante escenario. Eso no es normal, no está bien, es pecaminoso. El Señor Jesús está señalando eso que está en el corazón de las personas que los lleva a cometer adulterio. ¿Por qué también es mal que aunque estén casados vean pornografía? Porque estás aprobando lo que se está haciendo allí, ya que estás haciendo uso de ese mercado, de esa empresa, de personas que no están casadas y se acuestan con el uno y con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, mujeres que se acuestan quién sabe con cuántos hombres, hombres que se acuestan quién sabe con cuántas mujeres, y tú estás haciendo uso de Sodoma y Gomorra en la pantalla del televisor. Acuérdate que Dios juzgó a esas dos ciudades, las hizo arder en llamas a causa de su inmoralidad. Y nosotros estamos metiendo eso en nuestro hogar, en el cuarto, en nuestra alcoba, que debemos santificar con nuestras esposas. Y estamos haciendo todo lo contrario. Arrepiéntete si tú has cometido ese tipo de pecado.
Primero pídele perdón a Dios y después, hoy, al llegar a casa, mi amor, perdóname, no volveré nunca más a encochinar tu mente. Y si tienes esos videos en casa, bótalos. Y si lo que estás usando es el internet en casa, entonces cancela el internet si eso está ensuciando tu mente. Nuestra tarea es santificar a nuestras esposas, no encochinarlas. Nosotros aprendemos por la Biblia que las tentaciones sexuales han sido fuertes desde que Adán pecó. Pero en nuestra época eso se ha incrementado terriblemente porque vivimos en una sociedad que es permisiva y por eso la perversión ha alcanzado niveles de inmoralidad nunca antes vistos. Y eso seguirá creciendo aún más. Ahí es donde está la diferencia de la iglesia con el mundo. El mundo se va corrompiendo cada vez más en el pecado. La iglesia no, la iglesia se santifica cada vez más. El mundo a lo que está mal dice que está bien. La iglesia no, la iglesia dice amén a todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y es capaz de dar su vida para defender lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso hace la iglesia. No vivimos según las filosofías e ideologías de la sociedad en la que estamos. Vivimos según los principios de la palabra de Dios. Tu mente tiene que ser llena de la palabra de Dios y no de las ideologías y filosofías del mundo para que podamos honrar a Dios. Sacar de nuestra mente y nuestro corazón todo eso que ofende el nombre del Señor, que tú sabes que lo ofende. Así que, jóvenes, hombres y mujeres que están aquí y que usan sus celulares para ver pornografía, arrepiéntase de ese pecado terrible. Estás violando el mandamiento que el Señor Jesús está señalando aquí. Y sé que muchos de los presentes han caído en ese terrible pecado. Apártese de ese pecado. En 2 Timoteo 3:13, Pablo le dice eso a su hijo espiritual. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La sociedad en la que vivimos va a mejorar, no va a empeorar, va a seguir empeorando. Por eso nosotros como iglesia tenemos que seguir creciendo en el conocimiento del carácter santo de Dios para que nuestras vidas también sean santificadas. Tenemos que ser cada vez más sensibles al pecado. No pierda la sensibilidad al pecado, amado hermano. Alimente su mente con la palabra de Dios, haga que su discernimiento crezca cada vez más, para que pueda discernir entre lo que es pecaminoso y lo que no lo es. La sociedad en la que nosotros vivimos va en caída libre, en un abismo de deterioro moral y espiritual. Caída libre, como un avión que se desploma y viene a toda velocidad para estrellarse contra el suelo. Eso está pasando hoy en términos de moralidad y de espiritualidad en la sociedad en que vivimos. Mientras más el tiempo avanza, mayor es el aumento de la práctica de todo tipo de perversión sexual. Mayor es el aumento. El mandamiento dice, no cometerás adulterio. Eso fue lo que dijo Dios a los profetas en el Antiguo Testamento. Este fue el mandamiento dado a Moisés para que se le diera a la nación de Israel. Pero es un mandamiento no solo para la nación de Israel, es para todos nosotros. Pero es un mandamiento que va más allá de las acciones. Apunta a las intenciones, motivos y deseos del corazón. Ese es el propósito genuino de la ley que nuestro Señor pasa a explicar en el siguiente versículo. Así que hemos visto el mandamiento proclamado en el versículo 27 y cómo lo enseñaron mal los escribas y fariseos. Veamos entonces cómo lo presenta bien el Señor Jesús. El deseo que viola el mandamiento. No es la acción solo la que viola el mandamiento. El deseo viola el mandamiento. Versículo 28, mire cómo dice Mateo 5:28. Ustedes oyeron que fue dicho no cometerás adulterio, haciendo referencia únicamente a las acciones, pero una conjunción adversativa, es como si él dijera, a diferencia de lo que ustedes les han dicho, yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Yo quiero hacerte esta pregunta a los hombres hoy, porque aquí claramente, de manera literal, está refiriéndose a los hombres. Así que yo quiero preguntarle a los hombres hoy, ¿has mirado a una mujer con el propósito de codiciarla? Ningún hombre en este lugar puede levantar la mano y decir, yo no, pastor.
Y si hay uno, por favor, póngase de pie. Nadie puede hacerlo, ¿verdad? Nadie. Entonces quiero decirte esto. Eres un adúltero. Somos adúlteros. Porque en nuestros corazones hemos codiciado a una mujer que no es nuestra esposa. Jesucristo dice, cometiste adulterio. Somos adúlteros. Pero por principio esto se aplica también a las mujeres. Y yo quiero decir algo interesante aquí. Porque mire, escuche esto. Cuando usted estudia las estadísticas del crecimiento de las personas que consumen pornografía, y esto lo he dicho antes, siempre esto en el pasado ha sido algo más característico de los hombres que de las mujeres. Pero cuando evaluamos en la actualidad esas estadísticas, por supuesto, vemos que el número de hombres supera al de las mujeres. Los hombres están arriba, las mujeres están más abajo, pero ¿sabe lo que está ocurriendo? Que el de los hombres está creciendo, pero no va muy rápido como el de las mujeres, que va en un crecimiento más rápido, casi al punto de alcanzar a los hombres, y probablemente si sigue así los van a rebasar. ¿Qué significa esto? Que la pornografía es un terrible problema tanto en hombres como en mujeres, y posiblemente sea un peor problema en las mujeres más que en los hombres en un futuro cercano. Las estadísticas dicen eso. ¿Y sabe una cosa? Que las estadísticas no toman el número únicamente de las personas del mundo, sino de personas que van a las iglesias evangélicas también. Así que no estamos hablando de gente que tiene problemas de pornografía porque son incrédulos y no conocen a Cristo. Estamos hablando de gente que está en las iglesias evangélicas, están en ministerios sirviendo al Señor y tienen adicción a la pornografía. Hay varios aquí, muchos aquí seguramente. Y usted no va a levantar la mano y va a decirlo, pero eso es un pecado terrible y usted debe arrepentirse y apartarse de eso. Y si no puede vencerlo solo, busque ayuda. Acérquese a alguien confiable y dígale, tengo este problema, por favor, ayúdame. Para que juntos puedan vencer ese terrible mal. La psicología, y lo ha demostrado, la psicología, los orientadores, ellos han estudiado la conducta humana y han demostrado que una persona que consume pornografía puede violar a su propia madre, puede violar a una hermana, puede violar a su hija. Y ya entendemos por qué todas las noticias que escuchamos a diario. El pecado comienza en el corazón. La gente quiere justificarse. La gente quiere decir, no, yo necesito, es una enfermedad que tengo, así que no es mi culpa. Claro, nadie te puede acusar de tener fiebre. Nadie puede acusarte de dolor de cabeza. Eres culpable por el dolor de cabeza que tienes. Nadie puede decirte que algo que tu cuerpo está presentando sea tu culpa. Pero el pecado es nuestra responsabilidad. Y cuando lo hacemos, somos culpables delante del Señor. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que esto envuelve entonces, por supuesto, a los hombres, pero envuelve también a las mujeres. Las mujeres que codician a otros hombres. Ah, pero algún esposo podría decir aquí, eso es lo que yo quería saber, porque a mí a veces los celosos, ¿no? Hay hombres que tienen problemas de celos patológicos, viven amargando a la mujer por los celos que ellos tienen. Lo que yo quería saber, el pastor hoy me está dando la razón. Ahora ya sé que mi esposa seguramente sí ha deseado a otros hombres, cuando llegue a mi casa voy a pelear con ella. No seas hipócrita, hermano. ¿Tu esposa ha pasado por esto? Seguramente sí. Pero a lo mejor tú has pasado mucho más que ella. ¿Cómo la vas a acusar de algo que tú también has hecho un montón de veces en tu corazón? Arrepiéntete y ora a Dios para que ayude a tu esposa también a apartarse de ese tipo de pensamiento. No llegues hoy a tu casa a acusarla y a maltratarla, porque seguro por su mente también están pasando esas cosas. Por favor, hermano, si lo has hecho 1000 veces tú más que ella seguramente, y vas a acusarla.
No hagas eso. En lugar de hacer eso y martirizar la vida de tu esposa, más bien di, Señor, tengo estas luchas, seguramente mi esposa también. Tu esposa es humana como tú lo eres, y en el sentido, ella también lucha con un corazón que tiene tendencia al mal, igual que tú. En lugar de acusarla, santifícala, guíala a apartarse de los pensamientos pecaminosos y a llenar su mente de la palabra de Dios, sabiendo que tú mismo has caído en ese pecado muchas veces. Así que, bien hermanos, note que entonces aquí el Señor Jesús dice, pero yo les digo, el Señor Jesús habla aquí con autoridad, se expresa mediante esas palabras. El término yo en griego es ego y se manifiesta de manera enfática. Esto indica que Jesús está poniendo su propio mensaje por encima del mensaje de los escribas y fariseos. Jesús está hablando con la misma autoridad del cielo porque Él es Dios. Así que al hacerlo, Él sostiene la autoridad de la ley, pero profundiza la interpretación, enseñándola correctamente. Y lo que está diciendo básicamente es que si una persona alberga pensamientos sexuales en su corazón, ha cometido adulterio ya. Eso lo va a llevar a la acción. Ya en su corazón el pecado ocurrió. Pero por otro lado, si una persona no alberga pensamientos lascivos, no alberga pensamientos lujuriosos en su corazón, seguramente esa persona no va a cometer adulterio porque no lo está acariciando en su corazón, no lo está maquinando. Así que el Señor Jesús dice, mire, cualquiera que mire. El término mirar allí en ese versículo es un participio presente y se refiere al proceso continuo de observar, es decir, quedarse mirando a una mujer. Es el hombre que va por la calle y viene la mujer bonita y se le van a salir los ojos. Queda pegado como un imán y hasta suda frío. Ustedes lo han visto, ¿verdad? A eso se refiere el Señor Jesús. Es la idea no de una mirada casual e involuntaria, sino la de observar de manera intencional y repetida, es decir, contemplar. Esto también se aplica a las mujeres. A medida que el tiempo ha pasado, han sido menos conservadoras las mujeres. De hecho, en la Biblia vemos que las últimas en corromperse de manera moral en una sociedad son las mujeres, las últimas. Los primeros en caer en el pecado de inmoralidad siempre han sido los hombres. Las últimas en caer son las mujeres, pero eso es una señal. Cuando las mujeres se están corrompiendo en una sociedad, eso es una señal de que esa sociedad está tocando fondo en la inmoralidad. Porque es muy difícil la corrupción moral de las mujeres. Y mire cómo se está incrementando eso hoy. Así que aquí el Señor Jesús está refiriéndose a esa mirada intencional, repetida, que contempla, que acaricia y que imagina cosas con esa persona que va allí caminando, porque la está deseando en su corazón. Esas jóvenes que se ponen a ver las imágenes de los amigos que salen sin suéteres en el teléfono, o esos actores de televisión con sus cuerpos esbeltos y empiezan a ver fotos y fotos, y también los jóvenes que hacen eso, aunque hoy ya es la pornografía. Ese es el enorme peligro de dar un celular a un niño. Van a ir y van a ver pornografía. El propósito de mirar es señalado por el Señor Jesús. Dice aquí, para codiciarla. Tiene la conjunción de propósito, para. Es decir, cuando un hombre contempla, mira de manera continua a una mujer con el propósito de desearla en su corazón. Entonces Jesús aquí está hablando de un hombre que mira a una mujer con el deseo de satisfacer ese deseo perverso. Esto incluye al hombre que ve una película pornográfica, el principio se aplica también a él, que selecciona un programa de televisión conocido porque sabe cuál es la orientación sexual y desea ver esas cosas, que va a una playa conocida por sus trajes de baños cortos. Hay hombres que van a la playa, vamos a la playa, un montón de mujeres en bikini, están desnudas, hermano, por favor. Es normal ir a la playa y que una mujer esté, hace muchos años atrás, eso era una terrible inmoralidad. Hoy la sociedad dice que eso es normal. No, hermanos, eso no es normal. Eso no está bien. Hay iglesias que van a los bautizos y las mujeres están en traje de baño en la piscina. No se ha bautizado muy bien el hermanito y ya está pecando.
mirando al montón de hermanitas en bikini, mostrando absolutamente todo. Se refiere también a cualquier persona que hace cualquier cosa con la expectativa y el deseo de excitarse de manera sexual y pecaminosa. La masturbación es pecado. Escúchenme bien, es pecado. Mirar a una mujer con deseo no hace que la persona adultere en sus pensamientos. Eso no es lo que Jesús está diciendo. La miró con deseo, pecó en sus pensamientos. No, Jesús está diciendo algo mucho más que los pensamientos. Cometió adulterio con ella, ¿dónde? En su corazón. Eso está diciendo el Señor. Cometió adulterio en su corazón. Así que no es la mirada lujuriosa lo que causa el pecado en el corazón. Es el pecado en el corazón lo que causa la mirada lujuriosa. ¿Por qué una persona comete adulterio? Les voy a decir por qué. Porque es un adúltero. No, él se convirtió en un adúltero en el momento que adulteró. No somos pecadores porque pecamos, hermanos. Es al revés. Pecamos porque somos pecadores. La razón por la cual un hombre o una mujer cometen adulterio es porque en su corazón son unos adúlteros. Es lo que son en sus corazones. Exteriorizaron la realidad que hay allí dentro de ellos. Ese es el punto. Y eso es lo que Jesús está señalando aquí. Jesús no está hablando de que nosotros seamos tentados inesperadamente con el pecado sexual. Eso puede pasar. Ser tentado no es pecar. Y cualquier persona puede ser tentado con el pecado sexual. Cuando un hombre mira a una mujer que se viste de manera indecorosa, está vestido de manera provocativa, sin duda Satanás tratará de usar ese momento para traer pensamientos lujuriosos a ese hombre. Eso es cierto. Tenemos, por ejemplo, aquí el pecado de David. David no pecó solo porque se paró en el balcón y vio a Betsabé bañándose, porque él la miró y fue tentado en el momento que la vio una mujer hermosa, bañándose a la luz de la luna, y él la miró. Y yo creo que Betsabé también lo hizo intencionalmente. Ella sabía que ahí estaba el balcón del rey. ¿Qué hacía bañándose afuera sabiendo que posiblemente un hombre podía pararse en el balcón y mirarla? Estaba bañándose en la intemperie. Así que probablemente el rey David hermoso, mi esposo no está, voy a bañarme a la luz de la luna. Y se bañó en un lugar donde quedó expuesta y por eso otro hombre pudo verla. La seducción es pecaminosa también. Así que tanto el hombre como ve a la mujer seductora como la mujer que seduce, ambos están cometiendo pecado. Ambos están haciendo algo que Dios no aprueba. Pero David, cuando vio a Betsabé, no pecó solo por mirarla. Él pudo haberse parado en el balcón. En el momento de ver a la mujer hermosa, probablemente fue tentado a desear cosas, pero él pudo haber rechazado eso y no había pasado de la tentación. Pero ¿qué fue lo que David hizo? David la miró y en su corazón la deseó. Él adulteró con ella en su corazón y luego llevó a la acción lo que ya en su corazón era una realidad. La invitó a venir a sus aposentos. Si es tan amable, vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 11, veamos brevemente los versículos 1 al 4. Mire cómo dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Lo que sintió en su corazón lo acarició, lo deseó y procedió a la acción. Aquí ahora vemos la acción. Él mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a casa. Así que él primero tuvo el deseo en el corazón y luego llevó a la acción lo que su corazón había deseado. Hermanos, ninguna persona que comete un pecado sexual puede decir, es que no me di cuenta. ¿Usted sabe que yo he escuchado eso? Hombres casados han cometido ese pecado, mujeres casadas, y cuando se les ha confrontado, ¿sabe qué responden?
Pastor, yo sé que he pecado y sé que ofendí a Dios, pero para serle sincero, cuando quise reaccionar ya estaba en la cama con esa mujer. A veces creen que me ven con una chupeta así. No, eso no es cierto. Ya eso estaba aquí en el corazón y lo acariciaste muchas veces y luego lo llevaste a la acción. Esa es la verdad. Esa es la realidad. El hombre que quiere justificarse con su esposa, es que no sé qué pasó, se acercó y me sedujo y no pude controlarme. Bueno, el pecado tomó control de ti porque se lo permitiste. Tú pudiste no haberlo permitido. Eso no te justifica. Hay un proverbio popular que dice de la siguiente manera, cito, siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Si alimentamos esos deseos en nuestros corazones, por supuesto, vamos a terminar llevándolos a la práctica. Así que el pecado nace en el corazón. Pero por supuesto, aunque Jesús aquí está refiriéndose a hombres, repito, sin duda la aplicación de este principio incluye también a las mujeres. Note lo que dijo un teólogo del pasado, Arthur Pink. Mire lo que dijo sobre esto. Cito de él. Si la mirada lujuriosa es un pecado grave, entonces quienes se visten y exhiben con el deseo de que las miren y las codicien, no son menos culpables, sino tal vez más. En este asunto no solo es muy frecuente el caso de hombres que pecan, sino de mujeres que los tientan a hacerlo. Qué grande debe ser la culpa de la gran mayoría de señoritas modernas que de modo deliberado tratan de despertar pasiones sexuales en hombres jóvenes. Y cuán mayor es incluso la culpa de la mayoría de sus madres por permitirles que se conviertan en tentadoras lascivas. Es indignante cuando uno se da cuenta que en la iglesia hay madres que saben que sus hijas se visten de manera seductora, que despiertan lujuria y que incluso se toman fotos y las ponen en las redes y estas madres no hacen nada, miran para otro lado. Ah, sí, mi hija es bella. Y ponen imágenes para alimentar el deseo sexual de muchos enfermos mentales que entran a su perfil para acariciarla en sus corazones. No debemos permitir eso. Debemos pensar como Job. Job entendía este principio. Mire Job capítulo 31, versículo 1 y los versículos 7 y 8. Job capítulo 31, versículo 1, versículos 7 y 8. Dice Job, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, que yo siembre y otro coma y sean arrancadas mis cosechas. Job sabía que el problema del pecado estaba en el corazón, él entendía esto. Y él entendía que a causa de eso él era merecedor del castigo de Dios por mirar lujuriosamente a una mujer como por cometer adulterio con ella. Él lo entendía, así que entonces él dice, hago un pacto con mis ojos. Job determinó con antelación guardarse haciendo un pacto con sus ojos, pero nosotros debemos hacer ese mismo pacto, amados hermanos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca. Cuidar nuestros ojos del mal, cuidar nuestros oídos del mal y guardar nuestra boca también del mal. No estés consumiendo con tus ojos cosas que sabes que te van a llevar a pecar. Hoy tenemos Netflix en nuestros hogares. En mi casa hay Netflix y me gusta ver series con mi esposa. Pero qué tarea tan difícil es escoger algo que ella y yo podamos ver. Y trato de no ver absolutamente ninguna escena que sé que me va a alimentar la lujuria. ¿Puede el pastor caer en adulterio? Por supuesto que sí. Si no me cuido, voy a caer en adulterio, hermano. Así pasa con usted si no se cuida usted. Si no cuida su corazón y no cuida su mente. Guarda tu mente del mal. Guarda tu corazón del mal. Salmo 119, versículos 37 y 38. Allí dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que teme. También el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:22 exhortó a Timoteo
Según de Timoteo 2:22, lo exhortó a huir de las pasiones juveniles y a cultivar un corazón limpio. Al igual que Job, nosotros debemos hacer un pacto con nuestros ojos. Hombres, por favor, no es pecaminoso si tú estás en la calle y una mujer hermosa pasa y te das cuenta que viene allá una mujer hermosa. Mujeres, no es pecaminoso si estás en la calle y de repente ves a un hombre esbelto que viene caminando por la acera del frente. Pero apartemos nuestra mirada hacia otro lugar porque ya sabemos qué va a ocurrir si nos quedamos mirando. Mi pastor decía, la segunda mirada es la mirada peligrosa. La segunda mirada es la mirada del pecado. La primera mirada es la mirada que no tenía intención. Es la mirada que no esperaba conseguirse con eso. Pero la segunda mirada es aquella que va a buscar y va a alimentar la mente. La segunda mirada es la que va a contemplar. Así que viste a esa persona esbelta con un cuerpo sensual, mira hacia otro lado y repite versículos en tu mente y ora al Señor para que te fortalezca y no cometas adulterio en tu corazón. Y sabes, cuando estás luchando, Dios está viendo esa lucha. Él está observando tu corazón, Él está mirando tus pensamientos. Todo lo que está sucediendo dentro de ti está ocurriendo delante de Dios y Él lo ve como un libro abierto, puede leerlo. Toda nuestra vida ocurre delante de Dios como una pantalla delante de sus ojos. El asunto es que como creyentes está muy mal que nosotros no solamente no luchemos contra esas cosas, sino que las propiciamos. Esperamos el momento a solas, esperamos ir al baño, nos llevamos el celular, esperamos ese momento de privacidad porque deseamos realmente en nuestro corazón acariciar quién sabe a cuántas mujeres. Y por último, la urgencia del arrepentimiento en los versículos 29 al 30. Así que el primer pilar, el mandamiento proclamado, versículo 27. El segundo pilar, el deseo que viola el mandamiento, versículo 28. Y el tercer pilar, la urgencia del arrepentimiento, versículos 29 y 30. Mire cómo lo dice el Señor. Esto es tan grave el pecado que el Señor lo pone de esta manera. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. En estos dos versículos tenemos 4 auristos imperativos que expresan mucha urgencia. Arráncalos y tíralo, córtala y tírala. En otras palabras, es algo que debe hacerse de inmediato sin pérdida de tiempo. Es urgente el arrepentimiento. Amados hermanos, lamentablemente en el pasado hubo personas que interpretaron esto de manera literal y se sacaban un ojo de manera literal y se cortaron manos de manera literal, pero el Señor no está hablando en términos literales. Porque un corazón corrupto no deja de ser corrupto porque te saques un ojo, ni porque te cortes una mano. El Señor está hablando aquí en términos metafóricos. En la cultura judía, el ojo derecho y la mano derecha representaban las mejores y más apreciadas facultades de una persona. El ojo derecho hacía alusión a la visión de una persona, a la visión más elevada de una persona. Y la mano derecha a todas sus capacidades, todo el valor que esa persona tenía por lo que sabía hacer. Así que lo que Jesús básicamente estaba diciendo aquí es que si tienes que perder las cosas más apreciadas en tu vida para apartarte del pecado y crecer en santidad, pues entonces piérdelo. Si tienes que sacrificar de tu vida cosas que son de gran valor porque te están haciendo daño, entonces sacrifícalo, pero apártate del pecado, está diciendo Jesús aquí. Y esto hay que hacerlo mientras aún hay tiempo. Jesús está diciendo, usa el término escandalizo, si esto te hace pecar, o en otra versión, si esto te hace caer, aquello que te haga desobedecer a Dios, aquello que haga que se incremente en pensamientos lujuriosos en tu corazón, en tu mente, debes quitarlo de tu vida. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ese es el punto, hermanos. Porque siempre hay un señuelo que es el que nos hace pecar. Nos hace saltar a la trampa y caer en el pecado. Un celular es muy perjudicial para un niño. Los padres no deben darle celulares a sus hijos. No, 1000 veces no. Y los adolescentes que ya tienen sus celulares tienen que renunciar a él porque no puedes evitar la pornografía, hazlo.
regálalo, tíralo al piso y rómpelo, porque la pornografía te está consumiendo por dentro. Tú eres un peligro si consumes pornografía. La persona que consume pornografía deja de ver a las hermanas en la iglesia como hermanas que tienen la imagen de Dios y que hay que amarlas y protegerlas y ayudarlas a crecer en piedad, y comienzan a verla como objetos sexuales. Los jóvenes que ven pornografía llegan a la iglesia y ven a las hermanas casadas y solteras. Eso hacen los jóvenes que ven pornografía. Ven a las hermanas, las que están casadas y las que, lo que pasa es que ellos no lo van a decir, pero lo hacen aquí en su corazón. Se las graban bien y luego se van para masturbarse con ellas. ¿Sabe una cosa? Lo sabemos, pero no lo decimos porque nos da vergüenza, pero está pasando. No te estoy diciendo nada que tú no sepas. Caramba, el pastor Cónchale sí sabe. Mentira, tú sabes igual que yo que esto es verdad. Solo que me apreté la correa esta mañana para decirlo hoy. Y algunas veces nos podemos dar cuenta quiénes son algunos que con la mirada acarician a ciertas hermanas. Pero si le llamamos la atención van a decir, no, eso jamás pasó por mi mente. Pero lo sabemos. Y que estás luchando con eso. Y las mujeres también. Las mujeres también lo hacen. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué hacía él? Luchaba contra el pecado. Si de manera consciente y deliberada nosotros no controlamos lo que nos rodea, no controlamos a dónde vamos, no controlamos lo que hacemos, no controlamos lo que vemos, no controlamos lo que leemos, si no controlamos las compañías que tenemos y que conservamos, si no controlamos las conversaciones que estamos teniendo, entonces esas cosas nos van a controlar a nosotros, y lo que no podemos controlar, hermano, tenemos que desecharlo ahora mismo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Desecha cualquier cosa que en tu vida te puede hacer daño espiritual y moralmente. Algunos aquí me están escuchando, pero cuando salgan van a seguir acariciando su pornografía en sus celulares. Yo solamente quiero que sepas esto. En el momento que estés haciendo eso, Dios está mirándote. En el momento que estás a sola y dices, no me ve mi papá, no me ve mi mamá, no hay ningún hermano de la iglesia que estoy solo, es mi momento. Y Dios está allí viéndote, observando lo que no estás solo, Dios está viéndote. Dios está mirando, estás pecando delante de Él. Jesús vuelve a exponer las normas imposibles de justicia de su reino. Todos los individuos son asesinos, según vimos en el sermón anterior, porque hemos odiado en nuestro corazón. Todos los individuos son adúlteros porque hemos deseado a alguien que no es nuestro esposo o esposa en el corazón. Entonces muchos se dan cuenta de eso debido a la sutileza del pecado y el efecto cegador en la mente. Ahora, Jesús no sugiere aquí que los escribas y fariseos o alguien más pueden librarse de la profesión de pecar en sus propias fuerzas. Jesús dice, si tienes ese problema, no eres justo para nada, no puedes entrar al reino de los cielos. Y sabes, no puedes cambiar tu corazón tú mismo, no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Estoy condenado al infierno. Tienes que poner tu fe en la persona de Cristo. Él te da un nuevo corazón que tiene afectos por Él, un corazón que desea poner por obra la palabra de Dios. Tienes que depender de Cristo. Tienes que decir, Señor, tengo problemas con la pornografía. Señor, tengo problemas con el pecado sexual. No puedo ver un palo de escoba porque hasta me gusta. El lampazo de mi casa me gusta también. Ayúdame con ese pecado, Señor. Ayuda a librarme de ese pecado, Señor. Cuando Él te da un nuevo corazón, vienes con humildad a Él clamando para que te dé la capacidad necesaria para vencer ese pecado. Y cuando tú de todo corazón oras, Él te va a dar la fortaleza. ¿Y cuándo se va a acabar esa lucha? Cuando estés en el cielo con Él. Mientras estemos aquí, tenemos que luchar contra eso todo el tiempo. Así que arrepiéntase, ponga su confianza en el Señor,
para que Él le impute su propia justicia, porque es la única justicia que te va a dar acceso al reino de los cielos. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra.